para el estudio de hoy, Juan capítulo 4. Aquí vamos a tener una segunda conversación de Jesús con una persona. Lo vimos la semana pasada en el caso de Jesús con Nicodemo y cómo este vino de noche a conversar con él y no sabemos qué quería conversar Nicodemo, pero sí sabemos que Jesús le dio una gran lección de lo que se necesita para ser salvo. Nicodemo era religioso, era correcto, digamos intachable, pero no bastaba con aquello. Jesús le dijo, era necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo era necesario mirar con fe al que ha sido levantado o exaltado, refiriéndose al mismo. Esto ocurrió, ¿cierto?, estando ellos en Jerusalén, posterior a esta Pascua, donde él purificó el templo. Y los siguientes versículos nos dan algo de transición para ubicarnos donde estamos ahora. Capítulo 3, verso 22 dice, después de esto, de hablar con Nicodemo, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo con ellos, allí con ellos, y bautizaba. Y estando Jesús ahí en Judea, se armó un alboroto, ¿cierto? El capítulo 4, versículo 1 dice, y cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que Juan, aunque él no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ¿no? Él entró a Jerusalén para esta Pascua, purificó el templo, conversó esa noche con Nicodemo, estuvo los siguientes días ahí predicando, enseñando y sus discípulos bautizando, pero esto levantó como un revuelo en la ciudad, ¿cierto?, por parte de los religiosos, los cuales obligaron de cierta manera, versículo 3, a que Jesús saliera nuevamente y se fuera a la región de Galilea. Y mira el versículo 4 lo que dice, y era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Bien, hasta ahí por el momento, ¿ya? Entonces ahí nos ubicamos más o menos tiempo, espacio de lo que ha ocurrido desde el capítulo anterior, ¿cierto? Estuvo en Jerusalén, estuvo en Judea y fue obligado a salir a irse nuevamente a Galilea, pero eso presentaba, digamos, un obstáculo, por decirlo de alguna manera, que era la ciudad o la región de Samaria. Vamos a ver por qué esto es un obstáculo para algunas personas, pero no para Jesús. Y vamos a tratar de sacar algunos principios para nosotros el día de hoy. Jesús salió entonces y se dirige al norte y podría haber tomado cualquier ruta posible para llegar a Galilea sin pasar por Samaria. Habían 3 rutas que utilizaban generalmente los judíos, 3 caminos. Por la costa del río Jordán, ¿cierto? Por este lado, atravesando otra región que se llama Perea, o la tercera era atravesar Samaria. Los judíos ortodoxos o los judíos practicantes nunca pasarían por Samaria, evitarían pasar por Samaria porque había un odio largamente sostenido entre judíos y samaritanos. Estos no se llevaban bien. ¿Por qué? Versículo, mira lo que dice 5. Porque en esa ciudad, ¿cierto? O en esa región se asentó una parte de la congregación de Israel muchos siglos atrás. La parte de los descendientes de José. En el libro de Josué, que estamos estudiando los días jueves, en el capítulo 17, se menciona cómo cuando se reparte la tierra, se le da a las diferentes tribus diferentes porciones de tierra y se le dio a José, a la tribu de José, un sector que abarcaba parte de lo que hoy es, o lo que en su tiempo fue Samaria, o como dice el versículo 5, Sicar. La Biblia dice que ellos llegaron a este lugar y no sacaron a la gente que moraba allí. Cometieron este pecado. Y lo decíamos el jueves, como los pecados a veces en el momento no parece ocurrir nada, pero traen sus consecuencias posteriormente.
Y decía en el libro de Josué que ellos estuvieron hasta hoy, cuando se escribió el libro. Y es interesante que muchos siglos después, estos pueblos se empezaron a entremezclar. Los geseritas con los descendientes de la tribu de José se mezclaron y se hizo una amalgama de entonces judaísmo, pero también con algunas creencias también propias de su pueblo. Esto creó una separación teológica, cultural, de prácticas, de creencias entre los samaritanos y los judíos. Los judíos apegados a lo que decía, digamos, la ley. La adoración se centraba en el templo, en Jerusalén, y los samaritanos habían creado un sustituto. En cierto monte ellos iban a adorar y practicaban esta religión que era una mezcla entre las religiones de los pueblos originarios en ese lugar con el judaísmo. Por eso es que los judíos tenían con los samaritanos y viceversa esta enemistad. Había una tensión constante entre ellos y ellos no se mezclaban entre sí. Por eso, cuando un judío tenía que ir a Galilea, prefería pasar por un costado o por el otro, rodear la ciudad, rodear la región, en lugar de atravesarla. Pero es curioso el versículo 4 lo que dice: para Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Bueno, porque ya nos dijo el mismo Jesús en el capítulo 3 que Él no vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Era necesario pasar por Samaria? Logísticamente no, pero espiritualmente sí, porque los samaritanos necesitaban la salvación, como los judíos, como los peruanos, chilenos, salvo los argentinos. No. Los argentinos más que nadie necesitan la salvación, hermanos, amén. Entonces a Él era necesario hacer esto, porque de esta manera, ¿cierto?, Él podría sembrar la semilla también ahí en Samaria, y aquello podría ojalá revertir la situación que una vez cuando los descendientes de José llegaron ahí no pudieron hacer, ¿cierto?, llevar el mensaje o cumplir la palabra. Bueno, Él veía una oportunidad en todo aquello. El versículo 6 dice: estaba allí el pozo de Jacob. Esto es algo que nos remonta al libro de Génesis, ¿cierto? En algún momento también, cuando Jacob mismo anduvo por ahí, encontró aguas en un pozo, lo edificó, y esto quedó también para la descendencia. El versículo 6 dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Este detalle del momento del día, la hora sexta, no tiene importancia ahora, pero guárdalo, memorízalo, porque un ratito más adelante va a tener sentido. La hora sexta, como contaban las horas los judíos, son las 12 del mediodía, en medio del calor. Entonces tenemos que imaginarnos la situación. Jesús con sus discípulos caminando por el desierto árido, a la hora del mediodía, ¿cierto? Entonces tiene sentido que se haya cansado, tiene sentido que haya, digamos, querido descansar un momento. Y aquí vamos a ver cómo entra a escena una mujer de esta región de Samaria, que a través de la conversación que Jesús va a tener con ella, nosotros vamos a poder ver, de alguna manera, responder a qué es lo que impide a veces que las personas puedan ser salvas. ¿Por qué? Entonces, si Jesús dijo, Juan 3:16, que Él amó al mundo de tal manera que se ha dado para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su salvación tiene un efecto en toda la creación, y todo aquel que crea en Él, de todos los rincones, de todas las religiones, con todos los trasfondos, pueden ser salvos. Y no requieren hacer obras. Nicodemo las hacía y él dijo, no. Solo mirar con fe, tener fe en el que ha sido crucificado. No requiere obras, no requiere una religión, no requiere ningún requisito más que arrepentimiento y fe. Ahora la pregunta es, ¿por qué son más los inconversos que los creyentes? ¿Por qué hay más personas que no creen de esta manera en Cristo y que prefieren sujetarse a muchas otras religiones, o que, sobre todo en estos tiempos, prefieren no sujetarse a ningún tipo de religión o digamos, conjunto de valores o cosas por el estilo? Estamos en un tiempo de liberalismo.
donde las personas quieren hacer lo que quieren, creer lo que quieren, vivir como quieren, sin pensar o reflexionar si habrá alguna vez vida eterna. Justamente la semana pasada, en el capítulo 3, mencionamos algo al comienzo, que por lo general los sistemas filosóficos y religiosos se pueden agrupar de dos formas. Por un lado, dicen los sistemas filosóficos que el hombre no es malo. Y por otro lado, las religiones dicen que para salvarse hay que hacer algo. Jesús enseñó que el hombre está condenado por el pecado y que la luz a veces no viene en los hombres porque aman las tinieblas y que hay que tener fe para ser salvo. La verdad es que la salvación es un don de Dios, un regalo que Él está con la mano extendida y quiere dárselo a todo aquel que cree. La pregunta es, ¿por qué no creen? ¿Por qué a veces con todo esto y tan sencillo que suena en los papeles, las personas deciden aún no creer? ¿Qué son aquellas cosas que impiden a veces que las personas sean salvas? Y un poco la conversación nos va a mostrar algunas respuestas a esta pregunta. El versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua en ese pozo, ¿cierto? Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, siendo yo mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Me lo pedirías y te daría agua viva. Lo primero que vemos aquí son los prejuicios de la mujer. Entonces ella dice, se acerca a este pozo y resulta que un día a la hora sexta, ¿cierto?, va a sacar agua. Esta mujer al pozo, sacar agua, recolectar agua, era una tarea que hacían las mujeres y las señoritas en su tiempo, y algunos niños a veces. Entonces ella va a sacar agua a este pozo y encuentra a un rabino judío junto al pozo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto, cierto? El versículo 7 dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo mujer, o que soy mujer samaritana? Aquí hay un prejuicio de esta mujer frente a Jesús. Jesús le dice, si supieras quién soy yo, me pedirías, te postrarías, me rogarías que yo te diese de beber a ti. Pero ella no puede ver en ese momento quién y tomar conciencia de quién es aquel que le está pidiendo agua, por el prejuicio de que él es judío, yo soy samaritana, tenemos esta enemistad y no nos entremezclamos, ni conversamos, ni nos relacionamos. Así también, de alguna manera contextualizando, son muchas veces los prejuicios los que impiden que las personas no lleguen a Cristo. ¿Qué van a decir en mi familia? ¿Qué van a pensar de mí? Y hay muchas cosas que hacen, que son ideas preconcebidas que tenemos a veces las personas, que impiden que pongamos nuestra fe en Jesucristo. En esos días, versículo 9, se consideraba inapropiado que un hombre hablara a una mujer. Se consideraba inapropiado que un judío entrara a la región de Samaria, y mucho menos que estos establecieran algún tipo de conversación entre sí. Todos estos eran prejuicios de la época. Pero nuestro Señor dejó de lado estos prejuicios y estas costumbres sociales porque la salvación eterna de un alma estaba en juego. Recuerda lo que dice el verso 4. Era necesario para él pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque encontraría a esta mujer, una mujer que con prejuicios y otras cosas que vamos a ver, necesitaba la salvación. Mira el versículo 9 lo que dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que soy mujer samaritana? Más o menos esta frase es como, los judíos y los samaritanos no nos pedimos favores entre nosotros. Y también parte de la cultura era no utilizar utensilios comunes. ¿Dónde iba a beber Jesús? Tendría que haberle pasado el cántaro o el vaso o el recipiente a la mujer. Y no se podían compartir los recipientes. Dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí estaba Dios, delante de ella, ofreciéndole vida eterna. Un agua que saciaría todas sus necesidades para siempre.
porque los samaritanos necesitaban tanto la salvación como los judíos, y los samaritanos como los judíos estaban ciegos por el pecado. Estos prejuicios eran de ida y de vuelta. Si hubiese sido al revés, si el samaritano hubiese estado en Jerusalén, hubiese pasado lo mismo, ¿cierto? Esto era una calle de dos carriles. Además, versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Aquí vemos otro aspecto de la personalidad de esta mujer. El primero era que tenía muchos prejuicios para con los judíos. Y el segundo era que tenía una personalidad impertinente. Es como la típica persona que nadie le domina, ¿no? Más adelante vamos a saber por qué en realidad también nadie podía con ella, ¿no? Entonces tenía una personalidad un poco impertinente, como que hablaba cuando no debía y decía las cosas que ojalá mejor se hubiera callado. Jesús está ahí. A través de los primeros capítulos del Evangelio de Juan, nosotros supimos que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Logos, la Palabra, el unigénito y que ha revelado a Dios. Pero ella no puede ver esto. Y la comparación que hace, versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Eso muestra parte de la personalidad de ellas, ¿no? Entonces es como tratar de hablarle de Jesús a un joven y te diga, pero Jesús no es más poderoso que Thanos, ¿no? Jesús no es más poderoso que... Entonces muchas películas de Marvel han hecho pensar que el poder y las cosas van por otro lugar y que algo similar pasa con ella. Un poco impertinente, ¿no? Ya, el hermano le hizo gracia por allá. Un poco impertinente la mujer. No solo por nuestros prejuicios, sino por nuestra personalidad. Porque muchas veces de nuestra personalidad está como el orgullo, ¿cierto? Que nadie me vea débil, que nadie me vea llorar, que no quiero que nadie sepa que me está pasando algo, que estoy sufriendo, que tengo un problema. Y nos esforzamos para mostrarnos solucionados por todos los aspectos y completamente acabados cuando tenemos muchas cosas que arreglar en realidad. Nuestra personalidad, lamentablemente, a veces es un estorbo para la salvación. Aquí se ve de nuevo lo fácil que era para la mujer y los incrédulos confundir lo material con lo espiritual. Como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y él dijo, pero yo no puedo entrar de nuevo a mi madre. ¿Y cómo? Bueno, aquí le dice, te daré agua viva. Y ella dice, pero no tienes cántaro, ¿cierto? Entonces, pero no está entendiendo el mensaje al parecer. Versículo 13. Cualquiera que bebiere de esta agua, dice Jesús, del agua del pozo, el agua que ella decía, mira este pozo es sagrado, este pozo lo tenemos hace mucho, tú no eres más que el que puso este pozo, él solo eres un judío. Bueno, él dice, bueno, si tú bebes de este pozo, tendrás sed de nuevo. Pero, versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bonitas palabras del Señor, utilizando lo que está a su alcance, ¿no? Ese pozo en medio del desierto, y es el único, digamos, fuente de agua en el lugar. Es interesante, ese pozo tal vez a lo largo de la historia para los viajeros del desierto probablemente resultó un asunto de vida y de muerte. Encontrar un pozo de agua en el desierto después de un largo viaje tal vez significaría la diferencia entre vivir y morir. Él utiliza esto como ilustración para ella, para mostrarle que, bueno, el pozo puede salvarte la vida si vienes de un viaje largo. El pozo puede saciarte la sed si has tenido un día caluroso, pero el pozo no puede darte vida eterna. Versículo 15, y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Aquí vemos cómo de a poquito se va persuadiendo ella. La conversación con Jesús, él va utilizando estos elementos comunes y que están a su alcance para ilustrarle una verdad más profunda. Ella necesita vida eterna. Y esa vida eterna está en él que le está hablando ahí enfrente. Cualquiera continúa bebiendo de agua física,
y que lo hace, ¿cierto?, volverá a tener sed. Pero el que bebe una sola vez del agua que tiene Jesús para ofrecer, no volverá nunca más a tener sed. Y ciertamente las cosas de este mundo pueden satisfacernos temporalmente, como el agua del pozo. Pero lo que ofrece Jesús ofrece algo eterno para aquel que lo recibe. En el infierno, hermanos, hay mucha gente diciendo tengo sed. Fue porque tal vez su prejuicio o personalidad le impidieron llegar a Cristo. Otra cosa que a veces es un impedimento es nuestro pasado. Mira lo que dice versículo 16. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven aquí. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús responde, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto has dicho con verdad. La primera cosa sensata que dice la mujer en esta conversación es acerca de sí misma. No tengo marido. Te dije al comienzo, versículo 6, este detalle de la hora sexta, ¿cierto? Que era la hora del mediodía. Recoger agua era una tarea de las mujeres, que solían hacerlo bien tempranito en la mañana cuando todavía no hacía calor. Y que solían hacerlo en grupos, ¿no? Salía la vecina con la casera, la otra vecina y todas. Y solían ir hasta el lugar, ¿no? Y conversaban, sacaban agua del pozo y volvían. Por seguridad y por muchas cosas, ellas se cubrían de esta manera y hacían esta tarea. ¿Por qué la mujer samaritana en cuestión, verso 6, va a sacar agua a las 12 del mediodía? Porque no se llevaba bien con las mujeres del pueblo. Porque al parecer se llevaba bien con los hombres del pueblo. Versículo 17, ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, exactamente, has tenido muchos maridos. Y ahora estás conviviendo en fornicación con el que estás. Ni te has casado con él. A veces es mucho más cómodo discutir sobre religión que enfrentarse a los pecados de uno. Y es más fácil decir, no, pero si Dios existe, ¿por qué no? Entonces los niños mueren de hambre o hay guerra y cosas por el estilo. Pero cuando vamos y pensamos en nuestra propia situación, a veces nuestro pasado puede ser un determinante en este punto. No puede haber conversión sin convicción. Debe haber una convicción y arrepentimiento para ser salvo. Entonces una persona recién puede creer de forma efectiva para salvación. El versículo 16, cuando Jesús le dice, ve y llama a tu marido, ya sabemos nosotros por la Biblia que él no tiene necesidad que le digan nada de las personas porque a todos les conoce. Cuando la mujer vino, Jesús ya sabe quién es, su prontuario, ¿no? Entonces su pasado, los maridos con nombre, qué ha pasado con cada uno de ellos, dónde vive, porque él es Dios, por lo tanto es omnisciente. Cuando el 16 ordena a ella, llama a tu marido y ven aquí, está obligándola de alguna manera a tratar ese asunto sobre su pasado, que ella intenta disimularlo diciendo, pero hablemos del monte, hablemos del pozo, hablemos de Jacob, hablemos de cualquier otra cosa, pero Jesús está llevando la conversación a que hable de su pecado y vea si necesita o no salvación. Sé que varios de aquí han tenido de verdad la bendición de haber crecido en una familia cristiana, pero muchos otros hemos llegado a Cristo de otras formas, con pasados que no merece la pena ni comentarlo. O sea, yo sé que a veces hay predicadores que dicen, yo hice esto, lo otro. De verdad, hermano, yo tengo mucho pudor de aquello, no me enorgullece. Y muchos de nosotros tal vez estamos en una situación así. La Biblia enseña en 1 Corintios 6 que las iglesias están llenas de ex fornicarios, ex adúlteros, ex borrachos, todas las cosas y cosas horribles. A veces aquello nos hace pensar que no merecemos la salvación y ciertamente no la merecemos, pero decimos, Dios no va a estar interesado en mí. He tenido 5 maridos. Estoy conviviendo con el último. Él seguramente no tiene interés en mí. Justo lo opuesto y lo contrario.
No importa cuál sea tu pasado. Cristo puede perdonarte. Puede salvarte igual. Y con el pasado que te cargues encima, ven a Cristo tal como eres. Cree con fe y serás salvo. Amén. Y versículo 19 dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En este diálogo ella va asimilando su situación y tomando una decisión hacia el Señor. 20. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí hay algo más que pareciera como estar, o que de alguna manera deja entrever la mujer. Creencias religiosas. Además de lo que ya venimos mencionando, como los prejuicios, la personalidad, el pasado, también tenemos que sumarle las creencias religiosas. Ella dice entonces, versículo 20, habla sobre el monte donde adoran los samaritanos y sobre el templo donde adoran los judíos. Intenta decir, pero ¿dónde es el lugar de adoración? Entonces, ¿dónde tengo yo que ir para adorar y ser salva o obtener alguna misericordia de Dios por mi situación? 21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí vemos cómo mencionábamos, a veces es más fácil discutir sobre religión, ¿no? Sobre el partido, ¿no? No. Yo sé que es un día gris, pero sobre muchas cosas que hablar sobre el pecado de uno. Y ella está luchando con todas estas cosas. Más adelante ella va a tomar una decisión, pero todavía está luchando y dice, bueno, necesito esta agua de vida, necesito la misericordia de Dios porque he tenido muchos maridos, entonces ¿a dónde voy? Ya que eres profeta, dime, ¿debo ir al monte? ¿Debo ir a Jerusalén? ¿Qué debo hacer? Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice Jesús, y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí Jesús le está diciendo, de alguna manera parafraseando estos versículos, la adoración, ¿cierto? La relación con el Padre no está sujeta a dónde vas, no depende del lugar, sino de la actitud. Puedes ir al monte, puedes ir a Jerusalén, pero si no lo estás haciendo en verdad, no sirve de nada. O puedes ir a ninguno de los dos y hacerlo en verdad, ahora en este pozo, y ser salva. Entonces aquí está planteando esto Jesús. No es el lugar, sino la actitud. No es la hora del día, sino, ¿cierto?, con qué actitud nos acercamos al Padre. 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y aquí el texto no nos dice específicamente, pero se deduce que ella termina de convencerse. Y dice, bueno, intenté zafarme de tratar mis pecados, ¿cierto? Hablando de el pozo, ¿no? Entonces mi personalidad, yo no quería hablar con este judío, mejor hablar de religión, pero cuando Jesús llevó la conversación a este punto de tratar su pecado, ella quedó expuesta frente al Mesías y frente a las frases, versículo 23, ¿cierto? Que el Señor demanda adoradores de verdad que le adoren. Y la declaración 26, yo soy el Mesías, el Cristo, el que habla contigo, llevaría finalmente a ella a la convicción, arrepentimiento y fe salvadora. Ahora, estos prejuicios que mencionamos nosotros, o estos impedimentos, como los prejuicios, la personalidad, el pasado, las creencias, no solo aplican a los inconversos que necesitan la salvación, lamentablemente a veces aplican a los discípulos que deben
predicar la salvación a las otras personas. Porque mira lo que dice el versículo 27. Entonces vinieron sus discípulos y se maravillaron porque hablaba con una mujer. Ellos tienen los mismos prejuicios que la mujer, ¿no? La mujer dice, ¿cómo vas a hablar conmigo? Soy mujer y samaritana. Y cuando llegan los judíos dicen, ¿cómo va a hablar con ella? Es mujer y samaritana. Y vemos que estos prejuicios no solamente son para los que van a ser salvos, sino que a veces también lo tienen los creyentes. Evangelizar, nunca. Yo soy un ingeniero, tengo a cargo un montón de personas. ¿Cómo voy a estar repartiendo entraditas para invitaciones a la iglesia? Discipulado, no, yo tengo carrera universitaria, no necesito que un pastor o un hermano me... Y así, a veces, ya no puede dar muchos ejemplos, hermano, ¿no? Pero a veces los discípulos tenemos más prejuicios incluso que los no discípulos. Versículo 27. Ellos llegaron y dijeron, wow, está hablando con una mujer, está inmundo ahora el Señor, ¿no? Entonces vamos a apedrear. No dijo tanto, ¿no? Pero dice, pero sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Nuevamente. Ya entonces conocimos, yo creo que los varones, sobre todo los que hemos estado en las reuniones de varones, estamos estudiando a los apóstoles, ¿no? Y vemos que tienen personalidades diferentes. Algunos son más tímidos, otros son más extrovertidos y hay diferentes personalidades, ¿no? Todos quieren ser hijos del trueno. Aquí hay varios hijos del trueno, dijimos el otro día, no sé. Pero mira lo que está sucediendo aquí. Ellos no están tomando conciencia de lo que está sucediendo. Él está salvando a esta mujer, predicándole para que ella sea salva. Pero ellos dicen, Rabí, come. Fíjate, mejor come pan, mira, trajimos, aliméntate. Versículo 31. Entonces él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído la mujer, tal vez, no, alguien algo de comer? Nuevamente, las mismas prejuicios, problemas de personalidad y creencias todavía inexactas tienen los discípulos y los no creyentes. 34. Y Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está diciendo aquí Jesús, cierto? Ellos llegaron y dijeron, ¿cómo vas a hablar con una samaritana? Llegaron y dijeron, ¿cómo vas a comer comida de ellos? Y pensaron, ellos, mejor evitarles. ¿Y por qué? Te dijimos que hubiéramos rodeado Samaria por Perea, ¿cierto? Entonces podemos imaginarnos a los apóstoles casi discutiendo porque él está hablando y tiene un corazón para con los de Samaria. Y Jesús le dice, bueno, ellos no son solamente un pueblo pagano, son como un campo que necesitan ser cegados. Son como, un fruto que está esperando ser recogido. Y ustedes, los discípulos, debieran dejar de lado todos esos prejuicios que tienen, falsas creencias que tienen, e incluso un poco su personalidad, y ponerse manos a la obra a cegar este campo. Versículo 31. En esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. El Señor no veía la voluntad del Padre como una carga pesada o una tarea desagradable. Pero los discípulos a veces sí la ven así. Las cosas de Dios
me da sueño, ¿no? De repente tengo otras cosas que hacer, ¿no? El perrito quiere salir afuera, no sé, cualquier cosa nos inventamos y nos ponemos antes que las cosas de Dios. Antes que salir y cegar las personas que están hambrientas, con necesidades, con un pasado destrozado y que necesitan a Cristo. Antes que hacer eso, lamentablemente, hacemos muchas otras cosas que no tienen relevancia para la eternidad. Pero Cristo nos enseña que la voluntad del Padre y lo que Él nos ha encargado no debe ser una carga pesada o una tarea desagradable. Jesús veía la obra, el ministerio, como si fuera alimento mismo para su alma. Hacer la voluntad del Padre le saciaba, le satisfacía interiormente. Mira lo que dice Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Vamos a verlo ahí en pantalla. Salmo 40, versículo 8. Dice la Biblia: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sientes ese mismo deseo? ¿O por prejuicios, por tu personalidad, porque crees que ellos no van a creer, o que están tan perdidos que no van a prestar atención, estás dejando la obra que el Padre nos ha mandado a hacer ahora en segundo plano? ¿Es para ti gravoso las cosas del ministerio y de la iglesia local y las cosas básicas de tu vida espiritual, como leer, orar, memorizar y cosas, digamos, básicas para el creyente? El versículo dice: hacer tu voluntad me ha agradado. Y Jesús vivía ciertamente este salmo. Los discípulos fueron a comprar pan y se nota en esta secuencia que ellos dejaron a Jesús en el pozo, se fueron a la ciudad a buscar pan, volvieron con el pan y no hablaron a nadie del evangelio. Y a veces así en nuestra vida también, por todos estos mismos elementos. Y pasamos, ¿cierto? Y hacemos y nos relacionamos con personas y tenemos tratos y tenemos cercanía, pero no predicamos, no hablamos, no pensamos que aquella persona necesita la vida eterna y el agua de vida que habla Cristo. Mira lo que dice 31. Y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer y el testimonio que daba, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó 2 días. Y puedo imaginarme los apóstoles así como enojados, ¿no? Porque pasar tiempo con ellos. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Es así una verdad para ti en tu vida también? ¿Sabes que Cristo es así? Quisiera animarte: no dejes que tus prejuicios, tu personalidad, tus creencias, o también lo que vimos aquí, hermanos, digamos, creer que el pasado de una persona es suficiente para que ya no crea. Hay mucho por hacer todavía para el Señor. Quilicura, hermanos, es como un campo blanco ya, listo para la siega. Y aunque pareciera que con sus creencias y sus costumbres y lo que hacen los incrédulos y cómo viven, ellos no están interesados en Dios, te sorprenderías. Hablando con ellos, tal vez te das cuenta que hay mucha sed de agua de vida en esta comuna, en este país y todavía en el mundo. Los discípulos habían dicho al acercarse a Jesús: no hay cosecha aquí. Esta gente detesta a los judíos. No querrá tener nada que ver con nuestro mensaje, pero la verdad era que era precisamente lo opuesto. Esa ciudad estaba lista para la siega. Y bastaba que se acerquen personas a predicar para que 39 muchos samaritanos creyeran, y 41 creyeron muchos más por la palabra. Ellos dijeron: aquí no hay oportunidad. Pero después de 2 días
había centenares de samaritanos que habían creído. Sembrar, cultivar, cosechar, no solo en el campo, sino también en el ministerio, es una tarea difícil. No hay lugar en la mies del Señor para los ociosos. La obra es demasiado difícil y los obreros demasiado pocos. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Mira lo que va a decir ahí la Biblia. El que el viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Si hay un anhelo verdadero en ti de que personas crean en Cristo, ponte de pie, sal a las calles, habla de Cristo, predica el Evangelio y te sorprenderá que hay mucha sed del agua de vida aún en esta ciudad y en el mundo. Y si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, yo te animo, no dejes que tu personalidad, tus prejuicios, tu pasado te condicione. Pon tu fe en Jesucristo el día de hoy y puedes ser salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.